Hoy quiero hablarles acerca de lo que significa vivir desde el nivel del alma. En el programa anterior hablamos acerca del alma y expusimos que ella es la razón de la vida y que desde el ámbito espiritual se manifiesta en nuestra vida cotidiana, constituyéndose en la esencia de lo que somos. Dijimos también que el alma posee un potencial ilimitado, el mismo potencial del Dios inmanifestado, del infinito, del Tao, y que ella es la responsable de la increíble variedad de especies que habitan el planeta. Pero esas posibilidades infinitas para tener una vida plena, feliz y en paz se han reducido increíblemente. Y nuestras limitaciones y visión disminuida nos han llenado de temor y ansiedad. ¿Por qué ha sucedido esto? Ha sucedido porque nos hemos aislado de la vida. Nuestro ego ha ido creciendo más y más, construyendo un muro que solo nos permite vivir para nosotros o nuestro círculo afectivo. El resto poco importa. No vivimos desde el nivel del alma, vivimos desde el nivel del ego. Recordemos que vivir desde el nivel del alma significa sentir la conexión entre todo lo creado. Significa ver a Dios en cada cosa o ser de la creación y los patrones y ritmos sincrónicos que gobiernan la vida. Dejar de vivir desde el nivel del ego es un trabajo arduo y duro. Requiere de una autoobservación permanente para poder ver esa parte nuestra, ese yo egoico, con el cual nos identificamos a diario. El gran maestro Eckhart Tolle define al ego como una percepción equivocada de lo que somos, y que esa ilusión de ser nos lleva a tener una noción errada de la realidad, de todos los procesos de pensamiento, las interacciones y las relaciones que ocurren en esa realidad. ¿Cómo podemos definir entonces lo que es la realidad? La realidad es todo lo que percibimos sensorialmente, interpretado por nuestra alma. Somos el observador. El observador no es un punto fijo, sino que es una condición vital que se adapta constantemente al medio. Sus órganos sensoriales captan la materialidad externa y luego forma la realidad que le interesa psíquica y biológicamente. Y aquí está el problema radical. No a todos nos interesa lo mismo. En algunos aspectos está bien que no nos interese lo mismo. Algunos se interesan por la música, otros por el deporte o la literatura. Eso está bien. Pero a todos nos deberían interesar ciertas cuestiones fundamentales, como que un ser humano pase hambre, que todos tengan derecho a ser atendidos por cuestiones de salud, que todos los niños accedan a una buena educación, que se detenga la contaminación de los ríos y la atmósfera.
¿Cómo es posible que haya gente que no le interesen estas cosas? La respuesta está en quién interpreta la realidad. Si lo hace el alma o el ego. Porque como hemos explicado, si la realidad es interpretada por el alma, se siente una unión con la vida, donde no se puede permanecer impávido al dolor o la destrucción. Pero si es interpretada por el ego, entonces solo importo yo o las personas o situaciones que me atañen directamente. Observemos el nacimiento del ego para entender con más claridad. Cuando un bebé nace, aprende que una secuencia de sonidos emitida por sus padres corresponde a su nombre. Entonces, en su cabeza, esa palabra se convierte en pensamientos acerca de lo que él es. Poco después, como por arte de magia, aprenden la palabra yo y la asocian con su nombre. El paso siguiente es el surgimiento de la palabra mío, designando aquellas cosas que en cierta manera son parte del yo. Así empieza la identificación con los objetos. Esto significa que se le da a los objetos un sentido de ser. Cuando se rompe o me quitan mi juguete, me embarga un enorme sufrimiento, y no porque el juguete tenga algún valor intrínseco, porque ese juguete al poco tiempo es reemplazado por otro, sino por la idea de lo mío. Ese juguete se ha convertido en parte del sentido del ser, del yo del niño. A medida que crecemos, ese pensamiento original del yo atrae a otros pensamientos y viene la identificación con el género, las pertenencias, la percepción del cuerpo, la nacionalidad, la etnia, la religión, la profesión. Y también se identifica con otras cosas, como las funciones de padre, madre, esposo o esposa. Se identifica con el conocimiento adquirido, con las opiniones, los gustos y disgustos, y fundamentalmente con las cosas que me pasaron a mí en el pasado. Soy yo y mi historia. Todas estas interpretaciones mentales son las que normalmente nos referimos cuando decimos yo. Es decir, creemos que somos todas aquellas cosas con las que nos hemos identificado, olvidando nuestra alma, nuestro origen divino. Vivimos en una inconsciencia espiritual, atrapados en un incesante torrente de pensamientos compulsivos, repetitivos y banales. Y por supuesto que todos esos pensamientos van siempre acompañados por las emociones correspondientes. Creemos fehacientemente que somos esa voz en la cabeza que no calla nunca, que describe, analiza, juzga, se ofende, ataca, separa y excluye. A pesar de esto, algunas personas experimentaron una desidentificación, algunas por más tiempo, otras de manera breve. Dejaron de ser el contenido de su mente para ser la conciencia, el alma que verdaderamente somos. Les cuento cómo fue la primera vez que este gran maestro Eckhart Tolle, quien describe al ego de una manera extraordinaria, tuvo un destello de conciencia.
Siendo estudiante de la Universidad de Londres, tomaba el metro varias veces a la semana para ir a la biblioteca. Una mañana, se sentó frente a una mujer que se veía muy tensa y hablaba sola sin parar en un tono fuerte y airado. Tenía la cabeza gacha y cada 2 por 3 la giraba levemente hacia su izquierda, como conversando con alguien en el asiento vacío de al lado. Parecía que alguien la había ofendido y defendía su posición con firmeza. Al llegar a la estación de Tottenham, la señora se paró y se dirigió a la puerta, al igual que Eckhart Tolle, pues también allí se debía bajar. Ya en la calle, la señora iba caminando delante de él, aún inmersa en su diálogo mental. Finalmente, luego de varias cuadras, la señora ingresó al mismo edificio donde se encontraban las oficinas administrativas y la biblioteca de la universidad, lugar a donde iba él. Se sintió desconcertado. Pensó, ¿cómo podía trabajar alguien que parecía demente en la universidad, donde supuestamente es un templo del conocimiento, donde los profesores son sabios poseedores de todas las respuestas? Entró al baño y mientras se lavaba las manos, pensó, espero no terminar como ella. El hombre que estaba a su lado lo miró por un instante. Sin darse cuenta, en vez de pensarlo, lo había expresado en voz alta. Se comportó igual que la señora. Si ella estaba loca, entonces él también lo estaba. Y quizás todos lo estábamos. Las diferencias eran solo cuestión de grado. Allí, por un momento, pudo distanciarse de su mente y observarla. Hubo un paso breve del pensamiento a la conciencia. Como expliqué en el programa anterior, tal vez lo recuerden, Deepak Chopra daba el consejo de preguntarnos, ¿quién escucha realmente? ¿Quién está detrás de la mente que decodifica, analiza y traduce? Si nos identificamos con esa voz en la cabeza que no calla nunca, la realidad será interpretada por el ego. Pero si logramos separarnos de ella, si podemos desidentificarnos de ella, entonces interpretaremos la realidad con nuestra alma, con nuestra conciencia. Existen varias maneras para disolver el ego y despertar así la conciencia, pero ello merece un programa especial. Como adelanto les digo que la autoobservación es el primer paso. Escuchar esa voz en su diálogo incesante y a partir de allí experimentar la separación de ella, que es la no identificación. Voy a dar un ejemplo. Conocemos a una persona que se caracteriza por su toxicidad, porque critica todo el tiempo, tiene una energía negativa. Automáticamente mi mente va a elaborar pensamientos negativos acerca de ella. La va a empezar a criticar también. En ese instante tenemos que separarnos de esa voz interna que está ofendiendo, juzgando a esa persona. Y darnos cuenta que esa voz
que está realizando ese tipo de pensamientos no soy yo, sino que es el ego que está hablando por sí mismo. Cuanto más frecuente se lo haga, más se sentirá la conciencia, pudiéndose comprender que es nuestro ego el que produce la separatividad y el que crea enemigos constantemente para criticarlos, condenarlos y agredirlos con el fin de hacernos sentir superiores. En vez de disponer entonces de infinitas posibilidades para tener una vida plena, feliz y en paz, nos dejamos llevar por el ego, conformándonos con un tipo de felicidad que es insignificante si la comparamos con la felicidad experimentada por el alma. Para entender aún más, hablemos ahora acerca de la intención. Muchos creen que la intención es un pensamiento sobre algo que se quiere lograr u obtener. Pero es más que esto. Con nuestra intención construimos nuestra realidad. El mundo, antes de ser observado, es un campo caótico, dinámico y no lineal, que permanece en un estado de desequilibrio. La intención convierte ese sistema caótico en un sistema ordenado y lo hace utilizando el sistema nervioso. La ciencia ha diseñado un famoso experimento denominado la doble rendija. Resumiéndolo, podemos decir que las partículas subatómicas que estructuran el universo son de naturaleza dual, como la luz, es decir, pueden comportarse como onda o como partícula. Pero, ¿qué es lo increíblemente maravilloso? Que lo que determina que esa partícula subatómica sea onda o partícula es el observador, o sea, nuestra alma. Bajado esto a un lenguaje fácil de entender, sería así. Es nuestra intención, la intención de nuestra alma, la que transforma un mundo de posibilidades en forma de ondas en una realidad concreta formada por partículas. Ahora bien, dijimos que la intención del alma utiliza el sistema nervioso para fabricar esa realidad. Y aquí es donde yace el problema. Nuestra mente individual produce una distorsión, crea separatividad y por ende crea conflicto. Cuando una vida está llena de conflictos, las infinitas posibilidades se contraen cada vez más hasta llenarnos de temor, ansiedad y necesidad de atacar permanentemente para defender nuestra individualidad. La mente individual distorsiona porque se ha identificado con el ego, y esto hace que nuestras intenciones no sean puras. Cuando digo que una intención sea pura, me refiero a que apunte a la evolución, a que actúe a favor de mi parte humana y de mi parte divina. Veamos este ejemplo de Deepak Chopra que lo explica perfecto. Supongamos que voy a cenar con mis amigos. Mi mente individual se divierte, mientras mi cuerpo bebe y come. Pero bebo de más
y como de más. Me siento mal, vomito, me duele la cabeza y tengo una gran resaca al otro día. Mi parte divina me está diciendo: si abusas de ti mismo, te sentirás mal. Si mi mente individual ignora este mensaje y me emborracho todos los días y como de manera descontrolada, comenzaré a tener problemas laborales, familiares e incluso morir de un infarto o de cirrosis. Una intención pura, entonces, es aquella que siempre actúa sin producir daños. Y tendríamos también lo que podríamos llamar intenciones ideales. Por ejemplo, si decido practicar yoga o jugar al tenis, mi intención es pura, no produce ningún daño. Pero si deseo no solo obtener una gratificación personal, sino algo más altruista, como juntar dinero para los necesitados, mi intención es ideal. Hemos llegado aquí a la respuesta del por qué nuestras posibilidades de tener una vida plena y feliz se han reducido drásticamente. Si nuestras intenciones nos beneficiarán a nosotros y a otras personas, el universo organizará todo para que ello ocurra. Habrá millones de posibilidades que buscarán la concretización de nuestros anhelos. Si solo tenemos intenciones individualistas, se perderá la conexión y solo habrá vislumbres de felicidad. Una cosa importante para señalar es que la intención no debe forzarse. Debe soltarse para que el universo evalúe si está en concordancia con la intención universal. Es como forzarse para meditar o dormir. Cuanto más nos forcemos, menos ocurrirá. Debo soltar. Porque puede ocurrir que nuestra intención personal no sincronice con la intención universal. Demos un ejemplo. Los científicos crearon el arroz de oro, modificado genéticamente para producir un insecticida natural. Esto alteró a los agentes polinizadores, lo que se trasladó a todo un desequilibrio en el ecosistema, lo que puede producir un cambio en el clima del lugar. Es decir, la intención personal de los científicos no estaba en consonancia con la intención universal, a pesar de que los científicos no querían hacer daño. Por esto, hay que soltar la intención personal, porque si el universo lo considera beneficioso para el conjunto, entonces abrirá todas sus puertas. Las intenciones generan coincidencias y de repente suceden cosas imposibles. Nuestra intención produce cambios maravillosos en nuestras vidas. Pero hemos desviado el camino. Hemos girado el timón de nuestra existencia hacia una vida superficial, desconectada del universo. Sacrificamos nuestro ser verdadero a favor del ego. Pero podemos actuar desde el alma, desde la conciencia, logrando así una reconexión. Cuando un músico compone una melodía, no está pensando en que será un gran hit y que obtendrá mucho dinero. Solo compone, tratando de dar lo mejor de sí para que la melodía suene hermosa. Lo mismo debemos hacer nosotros.
Debemos rendirnos, sembrar las semillas de la intención en el alma, en el espíritu, esperando a que germinen si el universo lo quiere. Las coincidencias que aparecen en nuestra vida son pistas de que vamos por buen camino. Son mensajes de Dios que, si estamos atentos, nos llevarán a cumplir nuestros sueños más anhelados. La atención que prestamos a las coincidencias atrae más coincidencias. Seguramente habrán notado que cuando se le presta mucha atención a algo, ese algo se repite de una manera mucho más regular. Con mis hijos jugábamos a Fitito Ponchi. Cada vez que veíamos un Fiat 600, gritábamos «Fito Ponchi», y así ganabas, anticipándote al resto. Era increíble la cantidad de Fiat 600 que veíamos. Si antes de jugar me hubieran preguntado si había muchos Fiat 600 en la calle, hubiera dicho que muy pocos. Con esto les quiero explicar que cuando uno le pone atención a algo, ese algo se vuelve más evidente porque le damos más energía. Normalmente, no dirigimos nuestra atención al nivel del alma. Estamos totalmente distraídos por nuestros asuntos cotidianos. Pero si prestáramos atención a las coincidencias que nos indican que la intención se evidencia, aparecerían más y más, diciéndonos cómo debemos actuar para concretar nuestros sueños. ¿Quieres entonces abrir un abanico de posibilidades para tener una vida plena y feliz? Descentralízate un poco. Vive más allá de ti y de tu círculo afectivo. Comienza a sentirte parte de un todo. Observa tu ego usando la conciencia. Ten una intención noble y altruista. Presta atención a las cuestiones del alma. Solo así se abrirán las puertas para todo aquello que deseas, porque lo que es imposible para el ego podrá ser posible para el alma.